¿Cómo están? Buen día, jóvenes. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buen día. Ya, vamos a continuar la clase. Nos falta avanzar arteria subclavia y venas, ¿no? Entonces hoy ya vamos a terminar. En realidad la clase hoy día es 9, ¿no? No es 9:15. No sé, en el WhatsApp están hablando que es 9:15, no. Los días que nos toca lunes y viernes es 8:15, sí. Pero miércoles es 9 de la mañana. Yo creo que por eso no están entrando, apenas están 25, pero ya tenemos que avanzar y hemos esperado 10 minutos. Miren, el otro día o la clase pasada hemos hablado de la carótida común, su bifurcación en carótida interna, externa y sus ramas. Y les he subido a la plataforma el dibujo, les he subido a la plataforma el dibujito de las arterias, porque ustedes tienen que hacer una actividad. Tienen que hacer una actividad en base a eso, a ese dibujo. Pueden hacer otro dibujo si quieren ustedes, otro más esquemático, más didáctico, no sé, vean ustedes. Pero ese dibujo está completo con rama de la rama de la rama. Eso es lo que les he explicado.
Hemos avanzado ya a carótidas comunes y sus dos ramas, que son la carótida interna, aquí la carótida externa primero, y acá la carótida interna. Esto ya hemos avanzado. Hemos visto que la carótida externa daba 7 ramas colaterales, 7, y 2 terminales aquí, 2 terminales. Hemos visto que la carótida interna daba solo 2 colaterales y daba 4 terminales. Esto ya hemos hablado. Nos falta hacer la arteria subclavia. Ahora, la arteria subclavia nace de esto, que es el tronco brachiocefálico, que está al lado derecho, ¿no? Estamos viendo la arteria subclavia derecha, nace del tronco brachiocefálico. En cambio, la subclavia izquierda hemos dicho que nace directamente del arco de la aorta. Miren, del arco de la aorta. La carótida común izquierda también nace del arco de la aorta. Este nacimiento tienen que aprender, cuidado el día de su examen. Ahora, yo voy a avanzar con ustedes. Subclavia derecha. Esta arteria da 9 ramas colaterales y esta arteria se encarga de irrigar a los miembros superiores, ¿ya? Al hombro, al brazo, al antebrazo, a la mano. Entonces parte de la porción supraclavicular y también a la región dorsal. Entonces quiero saber qué ramas son de esta arteria subclavia derecha. Voy a cambiar de imagen y vamos a ir a la arteria subclavia derecha. Aquí está. Ratito, voy a borrar esto que rayado. Aquí tenemos a la arteria subclavia. Ya sea derecha o izquierda, tiene que dar las mismas ramas, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con la subclavia. Ahorita en esta imagen estoy viendo a la arteria subclavia derecha. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que están haciendo del tronco brachiocefálico, ¿no? Ahí está. Entonces esta es la arteria subclavia derecha. Derecha. Ramas, vamos a hacer con negro ahora porque la imagen está de rojo. Les dije que esta arteria da 9 ramas, pero las 9 ramas no nacen directamente de la subclavia. Algunas, no sé si se están dando cuenta, miren, esta, están naciendo de un tronco, parece aquí un árbol, ¿no? Parece el tallo y las ramas. ¿No? Aquí lo mismo, miren, un tallo y 2 ramas. El resto están naciendo directamente de la arteria subclavia. Entonces, esto voy a explicar. Dan 9 ramas, algunas directamente del tronco, de un tronco, y algunas directamente a la arteria subclavia. Vamos a ir por orden. Esta arteria subclavia emite 9 ramas colaterales, 9 ramas colaterales. Algunas nacen del borde superior de la arteria y otras del borde inferior. Por favor, apaguen su micrófono. ¿Alguien está con micrófono? Apaguen. Mientras no apaguen, no voy a dar la clase. Sebastián, Bianca, están con micrófonos. Apaguen. Listo. Ahora sí. Miren. Entonces tenemos aquí naciendo del borde superior y naciendo del borde inferior. Solo una del borde inferior. Del borde superior naciendo las otras. A ver, vamos a empezar con la primera en nacer. Siempre hacemos por orden de nacimiento. La primera arteria que nace del borde superior de la arteria subclavia es la arteria vertebral. Esta la voy a subir hasta aquí. La arteria vertebral. ¿Qué pasa con esta arteria vertebral? Esta asciende, si se acuerdan, por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, porque les he dicho que por esos agujeritos pasan arteria y vena vertebral. Entonces, esta arteria vertebral va a recorrer los agujeros transversos de esas vértebras cervicales, con excepción de la séptima, porque les he dicho que por la séptima no pasa arteria, solo pasa vena. Entonces, la arteria está pasando por las vértebras cervicales y ¿qué va a hacer? Una vez que ha subido por los agujeros transversos de estas vértebras cervicales, ¿qué va a pasar? Va a entrar por el agujero magno del occipital. Así. Va a entrar por el agujero magno del occipital y se va a encontrar con la otra arteria vertebral ahí dentro de la cavidad craneal y van a formar este tronco
que se llama tronco basilar. Tronco basilar, así se llama. Entonces, repito, la primera en nacer del borde superior de la arteria subclavia es la arteria vertebral. ¿Cuál es su trayecto? Asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, entra por el agujero occipital o agujero magno y se encuentra con la arteria vertebral del lado izquierdo. Ambas se fusionan, se unen para formar el tronco basilar. Su nombre me dice basilar, está yendo a irrigar la base del cerebro, la base de mi sistema nervioso. Ahí está. Ahora, vamos a hablar de la segunda en nacer. Yo estoy viendo que la segunda en nacer del borde superior es este tronco. Le han puesto tronco tirocervical. ¿Por qué? De este tronco están naciendo 4 arterias. Miren, 1, 2, 3, 4. Este tronco tirocervical le han puesto así, ¿por qué? Porque nace una arteria tiroidea y una cervical. Le han puesto tronco tirocervical. ¿Qué arteria? La arteria tiroidea inferior. ¿A quién va a irrigar? A la glándula tiroides, porción inferior. Entonces tengo al tronco tirocervical con la arteria tiroidea inferior que va al extremo inferior de la glándula tiroides. La otra, cervical ascendente, miren, por eso se llama tronco tirocervical. Cervical ascendente es la segunda. Vamos a poner aquí 1, vertebral, 2, tiroidea inferior, 3, cervical ascendente. Esta cervical ascendente está yendo a irrigar también los músculos que están aquí en el plano profundo lateral del cuello. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los escalenos están ahí, el recto lateral, los intertransversos. Entonces, se llama así cervical ascendente porque está ascendiendo, ¿no? Está subiendo a esa región. Ahora, otra rama del tronco tirocervical se llama cervical transversa. Es esta que está viniendo a atravesar transversalmente el cuello y está viniendo aquí a irrigar al músculo esternocleidomastoideo, al platisma, a los suprainfrayoideos. Esta, la arteria cervical transversa. Por último, tengo una última rama más, que es la arteria supraescapular, esta que va a venir aquí arriba, ¿no? Aquí a la región de la escápula, va a venir aquí al músculo romboides, trapecio, está viniendo a irrigar. Esta, la supraescapular, ¿ya? Listo, entonces, cuando pregunten, ¿cuáles son las ramas del tronco tirocervical? Ustedes dicen, tiroidea superior, cervical ascendente, cervical transversa o transversa del cuello también se llama esta. Ya, esta se llama también transversa del cuello. Y esta otra es la supraescapular. 4 son las ramas que nacen del tronco tirocervical. Entonces ya tengo vertebral, tiroidea, cervical, transversa del cuello, supraescapular. Ya tengo 5 ramas. Les he dicho que son 9. Otra aquí naciendo del borde superior es otro tronquito. Es un tronco más delgado con 2 ramas solamente. Este tronco era grueso con 4 ramas. Esta ramita que están haciendo del borde superior se llama tronco costocervical, ¿ya? Tronco costocervical. Lo mismo, divido la palabra y voy a ver que está formado por 2 ramas. ¿Cuál? La cervical profunda, le vamos a poner 6 porque les he dicho que son 9 ramas. 6, la cervical profunda, que va a ir a la parte profunda también del cuello, va a subir, miren, está subiendo, nace del tronco y está ascendiendo a los músculos del plano profundo del cuello. Y la otra se llama intercostal suprema, no es superior, por favor. Vamos a poner aquí intercostal suprema. Se los voy a subir la presentación, no creo que ya la subí. Ahí está el tronco tirocervical, la arteria tiroidea inferior, la cervical transversa supraescapular, la transversa del cuello. El tronco costocervical, intercostal suprema y cervical profunda. Ahí está. La cervical profunda que asciende, pero la intercostal suprema desciende. ¿Por qué? El término intercostal quiere decir que va a venir aquí al primer espacio entre las costillas, entre la primera y la segunda costilla, ahí va a descender. Por eso le han llamado intercostal suprema. Suprema porque está aquí arriba, ¿no? Intercostal suprema. Listo, tengo ya
Entonces tengo 6, 7. 7. Hemos dicho que son 9. 8. Naciendo también del borde superior y es el último nacimiento en su trayecto de la arteria subclavia, tengo la arteria dorsal de la escápula que está viniendo aquí a la región de los músculos supraespinosos, infraespinosos, ¿no? Entonces, esta es la última arteria que nace del borde superior de la arteria subclavia, la arteria dorsal de la escápula. De esto tenemos preparado también para mostrarles. Tenemos un preparado con estas arterias, así que yo les voy a mostrar en el anfiteatro. Ahora, la última en nacer del borde inferior, ya tenemos aquí 8, les he dicho que son 9. La última, esta, la 9. Es la única que nace del borde inferior de la arteria subclavia y se llama arteria torácica interna. Ya le vamos a cambiar. En el gráfico, este gráfico no sé de qué libro será. Esta es una presentación de PowerPoint de una doctora que daba clases antes aquí. Y yo lo utilizo porque saben que aquí nos puede escribir, ¿no? Por el mouse, por el lápiz, el pincelito. No puedo anotar, no se puede escribir en la pantalla y se arruina, se distorsiona todo, ¿no? Entonces, por eso estoy utilizando su presentación. Aquí están todas las ramas, miren. Están toditas. Ahora, la torácica interna. Esta arteria torácica interna desciende por la pared interna del tórax, así por adentro, entra adentro de la pared y va a ir hasta la glándula mamaria. Entonces le llaman también arteria mamaria, ¿ya? Arteria mamaria también le llaman, ¿ya? Es la única que nace del borde inferior y desciende por la pared interna del tórax. De esto también hay preparado, les voy a mostrar también para que no os puedan olvidar. Listo, entonces repasamos. La arteria subclavia y hacia derecha que nace del tronco brachiocefálico emite estas 9 ramas. ¿Cuáles son? Las que nacen del borde superior, 4 y una del borde inferior. La vertebral, la que forma el tronco basilar. El tronco tirocervical con sus ramas. Arteria tiroidea inferior, arteria cervical ascendente, arteria transversa del cuello cervical transversa, arteria supraescapular, el tronco costocervical con la arteria cervical profunda, intercostal suprema, y la última es la dorsal de la escápula. Luego tengo, naciendo del borde inferior, una sola rama, la arteria torácica interna. Ahora, de estas arterias, también van a nacer ramas, rama de la rama de la rama. Eso también tienen ustedes su gráfico, ya de la cervical ascendente, cuáles van a ir a los músculos, por ejemplo, a lo largo del cuello, a lo largo de la cabeza, al recto anterior, cuáles están yendo porque dan ramas. La transversa del cuello está yendo a los músculos del plano profundo lateral, ¿cuál? Los escalenos, por ejemplo, ¿no? El escaleno anterior, el escaleno medio. La supraescapular, esas tienen rama de la rama de la rama. Les he pasado también eso en el gráfico, por favor. Van a fijarse porque de esto tienen que hacerme ustedes un trabajo. Ya les he explicado que tienen que saber estas arterias. ¿Por qué? Porque es importante, especialmente si alguien quiere hacer su especialidad y quiere ser cirujano vascular, ¿no? Si alguien quiere ser cirujano vascular, tendrá que aprender todas las arterias del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se esté llevando a cabo una cirugía y por si acaso, digamos, el que estaba haciendo la cirugía, el cirujano, eh, le hace, secciona el tronco tirocervical, ¿a quién le va a llamar? Al cirujano vascular. Le va a llamar al cirujano vascular, al cardiovascular. ¿Y qué le va a decir? Necesito que me lo afrontes, que me repares esta arteria, porque no todos manejan arterias, ¿ya? Pero el cirujano vascular tiene que saber así. Entonces le va a decir, ¿qué ha pasado? Él va a ir a buscar la subclavia y va a decir, bueno, ha seccionado el tronco tirocervical y el cirujano vascular tiene que afrontar, digamos que ha sido una sección así transversal, tiene que afrontar este plano, este polo con este otro polo. Entonces hará, ya saben, ellos tienen técnicas, tienen hilos, hay varios tipos de hilos, jóvenes. El hilo seda, el hilo Cadwood, Cadwood simple, Cadwood cromado, hay el bicril, hay varios tipos de hilos para suturar, no con cualquiera se sutura, ¿ya? Por ejemplo, con el hilo seda se hace piel, pero no la piel de la cara, jamás, jamás tienen que hacer con el hilo seda la cara, porque el hilo seda es negro
y es para piel gruesa. Por ejemplo, el cuero cabelludo sí se tiene que hacer con hilo seda. Me acuerdo una vez, como anécdota les voy a contar, llega un paciente a emergencias cuando yo estaba haciendo mi internado. Llega un paciente y nos turnábamos, 4 atendíamos, 2 medicina interna y 2 cirugía. 2 varones estaban en cirugía y 2 mujeres estábamos en medicina interna. Llega un paciente que había un partido X, ya había un partido, estaba jugando San José con Bilsterman, no sé, y le habían tirado a uno de Bilsterman una piedra, pero pues le abrieron todo esto. Tenía una especie de B, en B le habían abierto una B dentilabial, una B chica. Entonces, los de cirugía, ¿qué tenían que hacer? Tenían que suturar. Para eso primero hay que desinfectar bien la zona y hay que cortar el cabello. Se corta, ¿por qué? Porque el cabello es el primero en infectar la herida, ¿no? Entonces, por eso es que debemos mantener el cabello limpio, por si nos pasa algún accidente, pues el cabello siempre es el primero en ensuciarse, ¿no es cierto? Porque transpiramos por el viento, por la humedad, por todo. Entonces, una materia de infección, ¿no? Un medio de infección. Entonces, ¿qué ha pasado? Mi compañero, ¿qué había hecho? No sabía manejar los hilos en cirugía, no sé cómo, porque los internos se encargan de todo en la sala de emergencias. Le había suturado con el hilo no seda, le había hecho con el hilo catgut. Catgut. Y el catgut se absorbe, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ese hilo absorbe la piel y no se retiran los puntos. Eso, por ejemplo, se hace cuando se toca peritoneo, se hace cavidades profundas, por ejemplo, labio. Si ustedes suturan con catgut, no van a necesitar ir a hacerse sacar los puntos. ¿Por qué? Porque la mucosa va a absorber el hilo, no necesita. En cambio, el seda sí hay que retirar, ¿no? Se les dice 7 días, por favor, y viene para que le saquen los puntos. ¿Qué había hecho mi compañero? Le había suturado con catgut. ¿Qué le ha ocasionado? Se ha reabsorbido y no se ha cerrado, pues porque el cuero cabelludo tarda en cerrar, es piel gruesa. Ha vuelto y ¿saben qué es lo peor? Que le había suturado a su compañero de curso. O sea, había venido en estado de ebriedad el otro y le había suturado con el catgut a su amigo, porque era su amigo. Pero tenía pues, un queloide en B, así, en B, grande. ¿Qué es queloide? Cicatriz. Ya nosotros conocemos como queloide, ¿no? Ah, tiene un queloide, una cicatriz. Y saben que ustedes en ese queloide, en esa cicatriz, no vuelve a crecer cabello. No les va a volver a crecer folículos pilosos, ya no. Y se queda feo. Y él tenía ahí marcado, por eso se hacía crecer su cabello, para que no se le note ese semejante queloide que tenía ahí en forma de B grande. Entonces hay que conocer, ¿no? Y los cirujanos, el cardiovascular, el vascular, tienen que saber pues, con qué hilo afrontará y afrontar, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer. Entonces, aquella persona que vaya a ser especialista y sea cardiovascular o vascular, tiene que conocer las arterias así. Ahora, anato 1 es desde el cuello, desde el tórax para arriba nosotros estamos conociendo las arterias toditas. Cuando estén llevando anato 2, vamos a conocer desde el tórax para abajo, vamos a conocer cuando estén llevando anato 2. Listo, con esto habríamos terminado las arterias. Miren, aquí están las ramas, las colaterales, están aquí todas. Ya se las subí, esta presentación, estas diapositivas ya se las he subido a la plataforma y están sus colaterales de la subclavia. Entonces, por ejemplo, están todas, ¿no? Del tronco costocervical, la intercostal suprema, para las 3 primeras costillas, la cervical profunda, ¿no? Ahí está para el espacio intercostal C7 y así. Tiroidea inferior, ¿dónde está yendo? Sus colaterales. Listo. Con esto habríamos terminado arterias. Ahora les voy a compartir venas. Nos vamos a ir a la presentación. Esto es venas. Esta presentación también es de la doctora, esta es de la doctora Paola Medrano.
Ella era docente de aquí, se fue, pero tenemos su presentación, es bien didáctica, o sea, está al grano, ¿no? Al punto. Es esta vena y de esta vena llegan afluentes estas. Ahora, les voy a explicar. Estas, las arterias, ¿qué función tienen? Hemos dicho que las arterias llevan los nutrientes, la sangre oxigenada, los músculos y órganos. Nosotros estamos hablando del cuello para arriba. Esa función tienen estas arterias, las carótidas, la subclavia, la carótida externa, la interna y sus ramas, de llevar, de nutrir a los músculos y a los órganos que están del cuello para arriba y al miembro superior. Ya hemos llevado. Esa función tienen las arterias. Las venas son conductos que no tienen capa muscular, eso también ya les he explicado, no tienen capa muscular. En cambio, las arterias sí tienen capa muscular y nunca van a perder su calibre, siempre va a haber este espacio, este redondo para meter cualquier cosa. Si ustedes quieren meter una pinza, quieren introducir un dilatador, ¿no? Entonces siempre, nunca va a perder el calibre por esa capa muscular que tiene. En cambio, las venas se colapsan. ¿Por qué? Porque tienen solo adventicia, no tienen capa muscular. Esa es la diferencia entre una arteria y una vena. La vena no tiene capa muscular, solo adventicia. En cambio, las arterias sí tienen capa muscular, por eso no se cierran. Colapsar quiere decir cerrar. ¿Qué pasa si ustedes se deshidratan porque están con un síndrome diarreico? Han estado con vómitos, con diarrea, y se han deshidratado completamente, o es que han estado, se han perdido, qué sé yo, en una excursión y no han consumido agua y los encuentran deshidratados. Si a ustedes les quieren hidratar y les quieren poner suero, no van a encontrar las venas. ¿Por qué? Porque las venas se han colapsado, se han cerrado porque no tienen capa muscular. Esa es la diferencia. Siempre les preguntan, les dicen, ¿cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Entonces ustedes dicen, la arteria tiene capa muscular, jamás va a perder el calibre. Las venas tienen adventicia y se colapsan cuando hay una deshidratación, ¿no? Esa es la respuesta. Las venas, ¿qué función tienen? Recoger la sangre sin oxígeno del cuerpo. Yo voy a hablar de las venas del cuello para arriba. Son las venas yugulares, la yugular interna, la externa, la yugular anterior, la vertebral, las tiroides están aquí, miren, la yugular interna, la externa, la yugular anterior, la cervical profunda, la vena vertebral y las tiroides inferiores. Estas seis venas se van a encargar de recoger la sangre, ¿ya? La sangre sin oxígeno desde el cuello para arriba. Estas son las que recogen esa sangre. ¿Para qué? Para llevarla hasta el corazón a través de una vena. Voy a dibujar el corazón aquí para que me puedan entender lo que estoy hablando. Estoy dibujando el corazón y estoy dividiéndole, ya saben ustedes, en 4 cavidades. Atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo hemos sacado la aorta ascendente, arco aórtico, arterial. Todo este lado, el lado izquierdo es arterial, sangre con oxígeno. En cambio, el lado derecho es sangre venosa. Ahora, estas 6 venas van a recoger toda esa sangre que estoy hablando sin oxígeno. ¿Por qué? Porque la tienen que llevar aquí a los pulmones para que se oxigene y nuevamente de aquí, a través de las 4 venas pulmonares, vuelva al corazón la sangre oxigenada. Ahora, ¿cómo llega la sangre sin oxígeno aquí al lado derecho del corazón? Aquí a través de estas venas. Esta, la yugular interna, la externa, la anterior, la cervical profunda, la vertebral y la tiroidea inferior, estas recogen la sangre sin oxígeno desde el cuello, cara, cabeza y adentro, ¿no? Sistema nervioso. Y hacen llegar a través de una vena, porque toditas van a terminar aquí en esta vena, que se llama vena cava superior. Vena cava superior. ¿Y qué va a pasar? Esta vena, cuando estas venas lleguen aquí, la yugular interna, la yugular externa, la anterior, la vertebral, las tiroideas, las cervicales, van a vaciar esa sangre que han recogido sin oxígeno del cuello, de la cara, de la cabeza, del sistema nervioso, y la van a vertir aquí en la vena cava superior, y esta vena cava la va a vaciar aquí al atrio derecho del corazón. Esa función tienen estas venas. Pero
Estas venas, la yugular interna, vamos a suponer que es esta. Aquí van a llegar otras venas, otras venas. Estas venas específicas que se llaman afluentes van a recoger ¿de dónde? Del sistema nervioso. Estas otras venas, ¿se acuerdan las venas de la dura madre? Los senos, el seno sagital superior, seno sigmoideo, seno transverso, seno recto, esos van a traer la sangre de todo el cerebro, del cerebelo, del sistema nervioso, la van a vaciar a la yugular interna a la cava superior y la cava al corazón. Lo mismo va a pasar con la yugular externa. ¿De dónde? De aquí de la región mastoidea, de la región temporal, la yugular anterior, de aquí de la región suprayoidea, infrayoidea, la cervical profunda, de aquí de los músculos de la región profunda del cuello, la vertebral del sistema nervioso, las tiroideas de aquí de la región infrayoidea. Todas estas tienen afluentes que recogen la sangre específica, la vierten aquí a estas y estas a la cava superior y la cava al atrio derecho. Ahora yo quiero conocer de dónde nace la yugular interna, de dónde la externa, de dónde la anterior, de dónde la cervical, de dónde la vertebral y de dónde la tiroidea inferior. Espérenme un momentito, por favor. Listo. Entonces, eso les voy a explicar de dónde nacen cada una de estas venas, de dónde nacen y cada una, qué venas llegan aquí, cuáles son sus colaterales, sus afluentes que van a vertir en la yugular interna, esta en la cava superior y esta en el atrio derecho. Luego esta igual, sus afluentes, de dónde van a recoger la sangre sin oxígeno, lo mismo de cada una. Eso voy a explicarles ahora. Entonces, esa función tienen las venas, recoger la sangre sin oxígeno y nosotros vamos a llevar solo las venas del cuello, cara, cabeza y sistema nervioso. Entonces, empezamos. Un ratito vamos a recorrer esto. Ya. Así. La yugular interna. Tenemos a la yugular interna y esta dice, recibe la sangre venosa de la cavidad craneal y de la región orbitaria. Entonces nosotros estamos viendo aquí a la vena yugular interna y esta va a recoger, miren, la sangre sin oxígeno de la cavidad orbitaria y de toda la cavidad craneal. Ahora, ¿a través de qué? De los senos de la dura madre. ¿Se acuerdan? Hemos avanzado con usted senos de la dura madre. ¿Qué eran esas? Eran estas venas gruesas que nacen a partir de esa membrana que cubre al cerebro y la más externa y se llama dura madre. Entonces, a partir de esa dura madre nace el seno sagital superior, seno transverso, seno sigmoideo, seno recto y hay otros senos más. Entonces, quiero saber cuáles son estos senos de la dura madre. Ahora, ¿qué dice nuestra bibliografía? Existen 21 senos de la dura madre, ¿ya? ¿Cuáles son esos 21 senos? Les voy a subir también la presentación para que puedan ver. Son 5 impares, ¿ya? Son 5 impares.
Entre estos, por ejemplo, el seno sagital superior es uno solo, ¿ve? Seno sagital superior. En cambio, el seno transverso que yo estoy viendo aquí es par, miren, hay a los dos lados. Entre impares y medios, dice. El seno sagital superior, por ejemplo, es impar y es medio, está en la línea media. Otros, pares y laterales, dice aquí está, el seno transverso, par y lateral. Entonces voy a conocer, ahorita les voy a hablar de los 21 senos, los que son impares y medios y los que son pares y laterales. Ahora, estos senos que son impares y pares están divididos, dice, en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? El póstero superior, ¿ya? El póstero superior y antero inferior. ¿Qué quiere decir? Los senos que están atrás y arriba y los senos que están adelante y abajo, eso quiere decir, ¿no? Entonces, esos senos, que son 21, están divididos en estos dos grupos. Póstero superior y antero inferior. Entonces vamos a conocer a estos. Seguimos. Ay, no sé cómo pues poner aquí. Ya, ahí abajo. Bien. Los impares. Ya, vamos a empezar a hablar. Ahí está. Son impares, dice, el seno sagital superior. Aquí está, miren, el seno sagital superior. El sagital inferior y el seno recto. El seno recto. Entonces, tenemos tres impares, el sagital superior, el sagital inferior y el recto. Aquí están, ¿no? El sagital superior, el sagital inferior y el seno recto. Esos tres tenemos. Aquí también nos está mostrando, miren, sagital superior, sagital inferior, y ya no nos está mostrando aquí el seno recto, ya no tienen el gráfico, el seno recto, este. Ahora, entre los pares tenemos los marginales, ¿ya? Y los laterales, estos que hemos visto, los laterales y los marginales. Ahora les voy a explicar, aquí está mejor, aquí se ve en grande. Tenemos al seno sagital superior, miren, que está recorriendo el surco del seno sagital superior del frontal, el surco del seno sagital del parietal, el surco del seno sagital del occipital, hasta terminar en la protuberancia occipital interna o confluencia de los senos. Con ustedes hemos avanzado occipital, cara endocraneal de la porción escamosa. Ahí está. Entonces, seguimos. Senos impares, el sagital superior. Este seno sagital superior va a recibir otras venas que van a recoger la sangre sin oxígeno de aquí y la van a vertir al seno sagital superior, y el seno sagital superior va a vertir a la vena yugular interna y la yugular interna hasta la cava superior. ¿Cuáles son? Las venas del agujero ciego, esas venas que hemos hablado, venas cerebrales superiores, vena anastomótica superior, vena anastomótica inferior, venas meningias medias, venas diploicas, ya saben qué quiere decir el término diploica, vena emisaria parietal, esta que hemos visto aquí en el agujero parietal, donde les dije que había un punto craniométrico en la teoría, que se llamaba ese punto craniométrico. Ahí. Entonces, tengo yo, ¿qué venas va a recibir el seno sagital superior? Lo voy a graficar un poquito de manera gruesa para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, a este seno sagital superior va a llegar, dice, aquí, a este seno va a llegar las venas del agujero ciego, las venas cerebrales superiores, la anastomótica superior, la anastomótica inferior, las meningias medias, las diploicas y la vena emisaria parietal. Entonces, estas venas van a recoger pues la sangre sin oxígeno de aquí, de la región frontal, del cerebro, las cerebrales superiores, las meningias, de las meninges, de aquí, de las tres meninges que envuelven al cerebro, las diploicas de los huesitos, de la capa. ¿Se acuerdan? Hemos llevado
tabla externa, tabla interna y al centro diploe. Entonces está recogiendo esa sangre sin oxígeno que está en el diplo y de la vena parietal de aquí, de ese hueso que nos lleva a parietal. Entonces esas venas recogen la sangre sin oxígeno y la vierten en el seno sagital superior y luego el seno sagital superior la va a vertir a la yugular interna y la yugular interna a la vena cava superior. Eso quiere decir. Cambiamos de imagen. Ahí está el seno sagital superior. Ahí está, el seno sagital inferior, ahí está, el seno recto, estos son los tres impares, entonces, ¿no? Miren, el seno sagital superior, el seno sagital inferior y el seno recto. Estos son los tres impares, ¿no? Ahí está, el seno recto ahora. El seno recto recoge, dice, recibe la sangre sin oxígeno, va a recibir a las venas cerebrales superiores, a las venas cerebrales superiores, al seno, ¿no? Va a recoger la sangre sin oxígeno del seno sagital inferior. Miren, el seno sagital inferior está trayendo la sangre aquí al seno recto, ¿no? Ahí está. Y vamos a ver una más, y las venas cerebrales profundas. Entonces, el seno recto recibe tres venas que traen la sangre sin oxígeno. ¿Cuáles? Las cerebrales profundas, la cerebelosa superior y la sangre sin oxígeno del seno sagital inferior. Listo, ahora hablamos del seno sagital inferior. Este es el seno sagital inferior. Igual, ocupa, dice, la mitad posterior del borde inferior de la hoz del cerebro. Hemos hablado con ustedes la hoz del cerebro que se inserta en la cresta frontal, ¿no? Hemos hablado con ustedes. ¿De dónde recibe la sangre ahora? Recibe la sangre, un ratito voy a borrar, está rayado, recibe la sangre de la hoz del cerebro, porque está ocupando la hoz del cerebro, recibe la sangre sin oxígeno de la hoz del cerebro y desemboca en el extremo anterior del seno recto. ¿Cierto? ¿No? Hemos dicho que el seno recto recibe la sangre del seno sagital inferior. Entonces, miren, esta está desembocando, está terminando aquí en el seno recto. Listo. Seguimos. Seguimos. Doctora, su micrófono está apagado. Doctora, no se le escucha nada. Ya está. Ya. Entonces, tenemos al grupo postero superior. Este grupo postero superior, dice, va a recoger la sangre sin oxígeno y va a terminar vertiéndola aquí en la confluencia de los senos. ¿Qué es la confluencia de los senos? Hemos visto la protuberancia occipital interna. Esa es la confluencia de los senos, donde llega el seno sagital superior, el seno transverso, ¿no? Entonces, aquí va a desembocar este grupo, el grupo postero superior, ¿ya? Se origina, dice, a la altura del agujero yugular. Hemos visto con ustedes agujero yugular que está entre el occipital y el temporal. Por ahí está entrando la vena yugular interna. Entonces, a partir de este agujero yugular se origina la vena yugular interna y con este grupo, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver cuáles son sus afluentes, ¿ya? Tiene senos pares, que son los marginales, ¿ya? Y va hasta la porción petrosa del temporal, porque sabemos, ahorita les acabo de decir que el agujero yugular está formado por el temporal y el occipital, y a partir de ese punto nace la yugular. Entonces, desde la confluencia de aquí de los senos, que hemos dicho, va a ir, dice, hasta el borde superior de la porción petrosa, aquí está. Desde la confluencia de los venos hasta el borde superior de la porción petrosa. ¿Cuáles son estos senos? El seno sagital superior, porque es este que está llegando a la confluencia de los senos, el seno recto que hemos visto aquí, los senos marginales y el seno petroso superior, que lo hemos detallado cuando hemos hablado del borde superior de la porción petrosa en el video donde vivo. Luego las venas cerebrales posteriores, inferiores y las cerebelosas posteriores. ¿Cuáles más? Las venas del acueducto del vestíbulo. Cuando hemos avanzado temporal, les he hablado de la fosita unguial
y esa fosita tenía una abertura, la abertura externa del acueducto del vestíbulo. Entonces, por ahí está saliendo esa venita, la vena del acueducto del vestíbulo y la vena emisaria mastoidea. También cuando hemos hablado temporal, en la porción mastoidea les he mostrado el agujero mastoideo para la vena mastoidea. Entonces, este grupo, el póstero superior, está recibiendo estas venas, ¿no? El seno sagital superior, senos rectos, senos marginales, el petroso superior, cerebrales posteriores, inferiores, cerebelosas posteriores del acueducto del vestíbulo y la emisaria que hemos encontrado en el temporal. Listo. Ahí está, ahí está. Ya. Entonces, estos senos laterales que hemos visto a los lados, porque estamos hablando de los pares, ¿no? Los senos laterales. Ya tenemos al seno transverso, ¿no? El seno transverso y el sigmoideo. Estos son los que están recibiendo a estas 7 que hemos nombrado. Sagital superior, recto, marginales, petroso superior, cerebrales, cerebelosas, del vestíbulo y emisarias, ¿no? Esas son. Otra. El grupo anteroinferior. Ya hemos hablado del grupo postero superior, ¿no? Estos tres, los impares y los pares. Los impares, sagital superior, sagital inferior, recto. Los pares, transversos, marginales, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto también hace un momento. Y los sigmoideos laterales. Ahora, el grupo anteroinferior. Este grupo que está aquí, que se llama anteroinferior, tenemos, dice, los senos cavernosos. ¿Dónde hemos visto nosotros seno cavernoso? Cuando hemos hablado esfenoides, en la cara lateral del cuerpo o en las caras laterales del cuerpo hemos encontrado un surco que se llamaba surco carotidio o surco del seno cavernoso. Y ahí hemos visto por qué se llamaba así, porque por ahí sube la arteria carotidia interna y el seno cavernoso. Y les expliqué qué es el seno. Es una vena que nace de la dura madre y le han puesto seno cavernoso. Entonces, en ese grupo, en el grupo anterior inferior, tenemos los senos cavernosos, ¿ya? A estos senos cavernosos van a llegar estas venas. ¿Cuáles son? Las venas oftálmicas, las que van a venir, miren, aquí está el seno cavernoso, este es el seno cavernoso, a este están llegando las venas oftálmicas, ahí está. La vena central de la retina, aquí está, ¿ya? La vena central. Las esfenoparietales, ¿ya? Las esfenoparietales. Las intercavernosas, están llegando aquí las intercavernosas. Y por último, el plexo basilar, ¿no? Por último va a llegar aquí el plexo basilar. Entonces, cuando en su examen pregunta, ¿cómo están constituidas los senos de la dura madre, el grupo anteroinferior? Ustedes dirán, por las venas que llegan aquí al seno cavernoso. ¿Cuáles son? Oftálmica, central de la retina, esfenoparietales, intercavernosos y el plexo basilar. Esas son. Ahora, aquí nos dice el grupo póstero, el póstero superior, está delante de la confluencia de los senos. ¿Cuál es la confluencia de los senos? La protuberancia occipital interna. Eso ya vamos a hablar. Seguimos. Ahí está la confluencia de los senos, sagital superior, recto y marginales. Listo. Estas eran las venas aferentes que llegan al seno cavernoso. Las eferentes. ¿Qué quiere decir eferente? Las que salen del seno cavernoso. ¿Cuál es el seno petroso superior? Ahí está el seno petroso superior que lo hemos visto en el surco petroso superior del temporal. El plexo venoso carotidio interno. Este plexo venoso carotidio interno les voy a explicar cuando estemos avanzando pares craneales y cuando esté avanzando tercer par, cuarto par, sexto par y nervio oftálmico del trigémino. ¿Ya? Porque está en el surco cavernoso, está justo en este surco cavernoso acompañando a esos pares craneales que les he nombrado, un conjunto de venas. ¿Ya? ¿Listo? Seguimos. Las oftálmicas ahora. Esta es la vena oftálmica. Ya, te voy a borrar. Ya, la vena oftálmica. Esta vena oftálmica, ¿ya? Esta vena oftálmica superior e inferior. Estamos viendo aquí la vena oftálmica superior, estamos viendo la vena oftálmica inferior. Las dos se unen y forman la vena oftálmica.
que termina aquí en el seno cavernoso. Ahorita hemos visto, ¿no ve? Entre las aferentes, a las que llegan al seno cavernoso, la vena oftálmica. Ahora, ¿de dónde nace la vena oftálmica? De la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, ¿ya? La vena oftálmica superior ahora, esta recibe, dice, venas satélites de las arterias etmoidales. Nosotros vamos a encontrar aquí arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior. Esas arterias están con sus venas, vena etmoidal anterior, vena etmoidal posterior, y esas venas etmoidales vienen aquí a traer la sangre sin oxígeno a la vena oftálmica superior y la oftálmica superior a la vena oftálmica y la vena oftálmica al seno cavernoso. Eso quiere decir. Luego, las venas musculares superior y lagrimal, que quiere decir las que están recogiendo la sangre sin oxígeno de los músculos que están aquí arriba. ¿Cuáles son? El elevador del párpado superior, el recto superior. Están recogiendo la sangre sin oxígeno de esta porción y la están vertiendo a la vena oftálmica superior. Las venas vorticosas superiores. Nosotros tenemos 4 venas vorticosas. 2 superiores, 2 inferiores, que están en el ecuador del globo ocular. Esto es el ecuador. 2 voy a encontrar aquí y 2 aquí. Estas 2, las vorticosas superiores, van a confluir en la vena oftálmica superior, la oftálmica superior en la vena oftálmica y la oftálmica en el seno cavernoso. La vena central de la retina y la vena oftálmica inferior, por último. Ya la central de la retina, que va a recoger la sangre sin oxígeno de esa capa del ojo que se llama retina, y la vena oftálmica inferior también está viniendo aquí a la oftálmica inferior, superior, ¿no? Ahora, la oftálmica inferior, esta está recibiendo solo 2, miren, 1, 2. Está recibiendo las venas, ¿ya? Está recibiendo a las venas musculares inferiores. ¿Qué quiere decir? Esas venas que recogen a los músculos del ojo a los inferiores. ¿Cuáles son? El recto inferior, por ejemplo. El oblicuo inferior. Miren, aquí está el recto inferior, aquí está el oblicuo inferior. Están recogiendo la sangre sin oxígeno de estos 2 músculos, la están vertiendo a la vena oftálmica inferior, la vena oftálmica inferior a la vena oftálmica y la oftálmica al seno cavernoso. Ahora, si hemos encontrado 2 venas vorticosas superiores que drenaban, confluían aquí en la oftálmica superior, vamos a encontrar también pues 2 venas vorticosas inferiores que van a recoger la sangre sin oxígeno también de la región de la cavidad orbitaria y la van a vertir en la vena oftálmica inferior, la vena oftálmica inferior en la vena oftálmica y esta en el seno cavernoso. Entonces no se van a olvidar que estas 2 venas oftálmicas se unen para formar la vena oftálmica única y esta terminar en el seno cavernoso, ¿ya? En el seno cavernoso. ¿Listo? Ramas, ramas. Vena central de la retina. Ahora, está hablando uno por uno. Si se dan cuenta, hemos hablado recién ahorita de la vena oftálmica. Ahora viene la vena central de la retina. Luego viene el seno esfenoparietal y así están todos los senos. La vena central de la retina desemboca en las venas oftálmicas, ahorita hemos visto, ¿no? Y luego de la vena oftálmica al seno cavernoso, lo que les he mostrado hace un momento, ¿no? Esto. La vena central de la retina en la vena oftálmica superior, en la vena oftálmica y en el seno cavernoso. Eso que ya les he explicado está escrito aquí. Dice, desemboca en la vena oftálmica y luego en el seno cavernoso. Eso ya les he explicado. El seno esfenoparietal, estas son las aferentes, ¿no es cierto?, que estamos viendo del grupo anterior inferior. Se origina en el seno sagital superior hasta el seno cavernoso también. Y recibe venas diploicas, meningias y cerebrales, ¿ya? Seno intercavernoso. El seno intercavernoso tiene 2 segmentos, uno anterior o seno intercavernoso anterior y otro posterior o seno intercavernoso posterior, ¿ya? El plexo basilar también es otra aferente del grupo anterior inferior. El plexo basilar. Les he hablado del tronco basilar, les he dicho que las 2 arterias vertebrales se unen formando el tronco basilar que recoge la sangre sin oxígeno de aquí del cerebro, ¿no? De la base del cerebro. Recubre el clivus del hueso occipital y la cara posterior del dorso de la silla del esfenoides. Miren dónde encuentro yo este conjunto, plexo basilar. ¿Saben qué quiere decir plexo? Conjunto de venas ahorita, porque estamos hablando de venas. Un plexo es un conjunto de venas.
Se supone que este plexo basilar es así, miren, una vena, otra y otra. Esto es el plexo basilar, dice. ¿Y dónde lo encontramos? En el clivus del occipital, ¿se acuerdan, no? Y en la cara posterior del dorso de la silla que hemos visto en el esfenoides, ¿no? Y donde va hasta el seno cavernoso y al petroso, ¿no? Dos petrosos tenemos, superior e inferior. Ahí está. Los senos petrosos. El superior lo hemos encontrado en el borde superior de la porción petrosa del temporal. El inferior lo hemos encontrado en el occipital cuando se articula con el temporal. Ahí está. El seno petroso superior nace del extremo posterior del seno cavernoso, termina en el seno sigmoideo y recibe a las venas cerebelosas, a las pontinas, quiere decir a las venas del puente, y a las timpánicas, a las del oído. En cambio, el petroso inferior nace en el extremo anterior del agujero yugular, desemboca en la yugular interna, sus afluentes son las cerebelosas, pontinas también, de la médula oblonga o bulbo, y de las venas laberínticas también hablamos del oído, ¿no? Esas. Seno petrooccipital. Este seno petrooccipital está mencionado cuando se va a mencionar cuando estemos avanzando el par craneal sexto, que es el abducens, ¿no? Que es una relación que existe con el abducens. Este seno petrooccipital está enteramente fuera de la cavidad craneal, desemboca en el seno petroso inferior, ¿no? Aquí, en el seno petroso inferior. Plexo venoso carotidio interno. Este es el plexo que les decía que está en relación con el surco del seno cavernoso. Es un conjunto de venas que va a acompañar a los pares craneales. ¿A cuál? Tercero, cuarto y sexto. O sea, oculomotor, troclear y abducens. ¿Ya? Y aquí está. Ahora vamos a avanzar. Tronco de la yugular interna. ¿Cómo nace? Tenemos aquí a la vena yugular interna. Es esta. Este es el tronco. Aquí vienen todas esas venas que hemos hablado, todos esos senos vienen aquí a la yugular interna. Ahora, ¿dónde está desembocando la vena yugular interna? De eso nos está hablando aquí. Ahí un ratito, ya. Ahí está. Se origina en el agujero yugular. Miren, aquí está el agujero yugular. ¿Ya? Vamos a subir. Se continúa con el seno sigmoideo, se une con la vena subclavia, miren, se une a la vena subclavia derecha, ahí está, para formar esta vena, que se llama vena brachiocefálica derecha. Entonces, la vena yugular interna más la vena subclavia forman la vena brachiocefálica derecha, no se van a olvidar. Estoy repitiendo, la vena yugular interna más la vena subclavia se unen y forman la vena brachiocefálica derecha. Relaciones no vamos a avanzar, pero sí sus afluentes. A esta vena yugular interna, miren, están llegando estas venas. Estas venas están llegando aquí a la vena yugular interna. ¿Para qué? Una vez que ha recogido la sangre sin oxígeno de aquí adentro del cerebro, ya hemos visto ahorita a través de los senos de la dura madre, el grupo postero inferior, el grupo antero inferior, esas venas cerebelosas, pontinas, vena oftálmica, todas esas venas que hemos visto ahorita diploicas a través de esos grupos, ya ha recogido la yugular interna de aquí adentro de la cavidad craneal. Ahora, no solo va a recoger la sangre sin oxígeno de aquí adentro, también va a recoger de afuera a través de estas otras venas. ¿Cuáles son? La vena facial. Aquí está la vena facial. Ahí está. La vena facial ha recogido la sangre sin oxígeno de aquí, de los músculos, de la cara, de las glándulas, de los orificios de aquí, de la cara, y la está vertiendo a la vena yugular interna. Luego tenemos la vena lingual, ¿ya? La vena lingual. La vena lingual que va a recoger la sangre sin oxígeno de aquí, de la cavidad bucal, y la va a vertir a la yugular interna. Luego tenemos la vena tiroidea superior, esta, la tiroidea superior, la lingual, esta, ¿no?
la tiroidea superior, que también va a recoger de aquí, de la región de la glándula tiroides, y la va a vertir aquí. Y esta ahorita voy a hablar de este tronco, y la va a vertir a la yugular interna. Y tenemos la vena faríngea que también va a vertir la sangre sin oxígeno a la yugular interna. Ahora, esta vena facial, ¿ya? Esta vena lingual, ¿ya? La facial, la lingual, ¿ya? La lingual y la tiroidea superior van a vertir la sangre primero a este tronco y este tronco a la yugular interna. ¿Cómo se llama este tronco? Tronco tirolingo-faringo-facial. ¿Por qué se llama así tronco tirolingo-faringo-facial? Porque está formado por la tiroidea superior, la vena tiroidea superior, la vena facial, la vena lingual y la vena faríngea ascendente. Estas 4 venas que recogen la sangre sin oxígeno de aquí de la faringe, de la cavidad bucal, de la cara, de la región tiroidea suprainfrahioidea, una vez que han recogido, se unen formando este tronco llamado tronco tirolingo-faringo-facial y este tronco vierte la sangre aquí a la yugular interna. Listo. Entonces ya tengo aquí a la yugular interna. Cuando se une con la subclavia derecha, forman la vena, esta vena brachiocefálica derecha. No se van a olvidar. Seguimos. La vena facial ahora. Miren, esta vena facial está recogiendo la sangre sin oxígeno. ¿De dónde? Vamos a ver. Esta vena facial se anastomosa, dice aquí, con la vena oftálmica superior y va hasta el surco nasolabial. Miren, desciende por el surco nasolabial. Ahí está este surco que les dije que está entre las fosas nasales y el labio se llama surco nasofacial. Entonces esta vena, junto con la oftálmica superior, están descendiendo por este surco. ¿Ya? ¿Qué más? Pasa por la cara profunda de los músculos. ¿Qué músculo hemos visto aquí? El buccinador, los cigomáticos, el macetero. Además acompaña a la arteria facial. Ese es su trayecto. ¿Cuáles son sus colaterales de la vena facial? Ahora vamos a ver. ¿A qué venas recibe? Porque estas venas que recibe la facial están recogiendo la sangre sin oxígeno. ¿De dónde? Queremos saber eso. Venas nasales externas, porque van a recoger aquí de la piel, de la región nasal. La vena facial profunda o vena profunda de la cara también va a recibir a esa. Vena supratroclear, esta que hemos encontrado aquí en la fosita troclear. Venas labiales de los labios, quiere decir la sangre sin oxígeno de los labios. Venas bucales de la cavidad bucal. Venas macetéricas anteriores que recogerán la sangre de aquí del músculo macetero. La submentoniana de aquí de la región de la parte inferior del mentón, venas submandibulares, las que están aquí debajo del borde inferior de la mandíbula y las venas palatinas externas del paladar. Entonces, estas venas son las venas que van a recoger la sangre sin oxígeno de estas regiones, bucales, labiales, submandibulares, submentonianas, la van a vertir a la vena facial al tronco tirolingo-faringo-facial y este tronco a la vena yugular interna y la yugular interna a la vena brachiocefálica derecha, ¿no? A la vena brachiocefálica, ahí está. El tronco tirolingo-faringo-facial. Ya está aquí. La vena tiroidea superior, y así está explicando una por una, ¿ya? La vena tiroidea superior. Cruza la arteria carótida común derecha, en este caso estamos hablando del lado derecho, ¿no? Estamos explicando. Desemboca en la yugular interna a través del tronco tirolingo-faringo-facial. Ya hemos visto aquí en el gráfico, miren. En este otro gráfico. Para que no se pierda, les voy a mostrar. Aquí. ¿No? Entonces la vena tiroidea superior es esta, que está desembocando en el tronco tirolingo-faringo-facial y está en la yugular y la yugular en la vena brachiocefálica derecha. Ahí está. Entonces estamos hablando de una por una. Estamos hablando de las 4 que forman el tronco tirolingo-faringo-facial y desembocan en la vena yugular interna. Ahora, la vena
tiroidea superior acompaña a la faringea, desemboca en la yugular interna a través del tronco tirolingo-faringofacial también. Proviene del lóbulo lateral de la glándula tiroides, ahí está, cruza la arteria carótida común y termina en la vena yugular interna a través de este tronco, ¿no? Eso es trayecto. El tronco tirolingo-faringofacial, ya sabemos cómo está formado por 4 venas, no se van a olvidar. La vena faríngea, lo mismo, desemboca en el tronco tirolingo-faringofacial y está en la vena yugular interna, la vena tiroidea media, lo mismo. Listo. Ahora, la yugular externa. Esta vena yugular externa, ya hemos terminado la yugular interna, larga, ¿no? La yugular externa ya no es tanto. Esta vena yugular externa se forma de la unión de la vena temporal superficial y de la vena maxilar, ¿ya? De la vena maxilar. Estas dos venas se unen, ahorita hay un gráfico, les voy a mostrar. La vena temporal superficial y la vena maxilar se unen y forman la vena yugular externa, ¿ya? La vena temporal superficial ahora. Esta vena temporal superficial proviene de una red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo. Ayer en la práctica les he mostrado a la vena temporal superficial. Esta vena está por delante del pabellón auricular, esta arteria, ¿ya? La arteria temporal superficial, que es rama de la carótida externa, está delante del pabellón y esta vena, la misma, del mismo nombre, va a acompañar a la arteria. Y esta vena temporal superficial se va a encargar de recoger la sangre sin oxígeno de todo el cuero cabelludo, ¿no? De todo el cuero cabelludo. Desemboca en la vena maxilar, en esta vena, y va a terminar aquí para formar a la yugular externa. Ahora, la vena maxilar se origina en la vena esfenopalatina, ¿ya? Esta vena maxilar se origina en la vena esfenopalatina, tiene 2 plexos, un plexo alveolar, ¿ya? Y un plexo pterigoideo. Listo. ¿Qué más? Colaterales. ¿Cuáles son sus colaterales de la temporal superficial? Va a recibir colaterales de la región temporal, de la oreja, de la región parotidia, de la articulación temporomandibular y de la piel de la cara. Entonces, esta vena temporal superficial tiene colaterales que le van a recoger la sangre sin oxígeno y la van a vertir a esta vena. ¿Cuáles son? Van a recoger la sangre sin oxígeno de la región temporal, de la región de la oreja, de la región parotidia, de la articulación temporomandibular y de la piel de la cara. En cambio, la vena maxilar, a través de estos 2 plexos, va a recoger de la región alveolar, que quiere decir de los alvéolos dentarios, ¿no? Y pterigoideo, ¿no? Del músculo pterigoideo lateral, dice, ¿no? Listo. Ahora tenemos tronco de la vena yugular externa. Vamos a hablar de esta. Esto es su trayecto. Ya este trayecto recorre la yugular externa que está delante de la yugular interna, delante del músculo esternocleidomastoideo. Recorre 3 trayectos, la región parotidia, la esternocleidomastoidea, la supraclavicular. Estos son trayectos. Ahí está. Eso, entonces, la yugular externa, ¿de dónde se forma? De la vena temporal superficial y de la maxilar. La temporal superficial, ¿de dónde recoge la sangre sin oxígeno? Acabamos de hablar de la región temporal, de la oreja, de la temne, ¿no es cierto? De la región parotidia y de la piel de la cara. La maxilar a través de sus 2 plexos, ¿no? Hemos visto el plexo pterigoideo, del músculo pterigoideo lateral y el plexo alveolar. Eso no se van a olvidar. La yugular anterior ahora. Esta es la vena yugular anterior. Aquí está la yugular externa, miren, naciendo de la temporal superficial y de la maxilar, ¿no? Y estas 2 recogen la sangre a través, esta, la maxilar de los plexos alveolar pterigoideo y esta de la región de la oreja, temporal y etc. Ahora, la yugular anterior. Esta vena se origina, miren, de estas venas que se llaman submentonianas, están debajo del mentón, aquí está la protuberancia mentoniana, miren, y estas venas se llaman submentonianas.
¿De dónde se está originando esta vena yugular anterior? De estas venas llamadas venas submentonianas. Y de ahí está naciendo la vena yugular anterior, ¿no? Ahora, ¿dónde termina la yugular anterior? En la vena subclavia. Ahí está. Entonces, esta va a terminar en la vena subclavia y luego la vena subclavia va a formar con la yugular interna la vena brachiocefálica derecha. De eso nos van a olvidar. Ahora, ¿cuáles son sus colaterales? ¿De dónde va a recoger la sangre sin oxígeno? Va a recoger la sangre sin oxígeno. Cuando dice el término tegumento, quiere decir piel, ¿ya? De los tegumentos y músculos vecinos. Yo estoy viendo aquí qué músculos, ya hemos avanzado con ustedes los suprayoideos, estoy viendo el digástrico, el miloioideo, estaré viendo aquí el vientre posterior, el estiloioideo, estoy viendo aquí esos músculos. Entonces va a recoger la sangre sin oxígeno de la piel de esta región submentoniana submandibular y va a recoger la sangre sin oxígeno de los músculos que estén en esta región. ¿Con quién se anastomosa la vena yugular anterior? Con las venas tiroideas, dice, con estas venas tiroideas se van a anastomosar. La vena vertebral ahora. No sé si tenemos un gráfico. No, no hay gráfico. La vena vertebral, en el otro gráfico, no hay vena vertebral. Tiene que estar aquí debajo del músculo, es el músculo esternocleidomastoideo. Tiene que estar aquí dentro, ¿ya? La vena vertebral, aquí adentro, no se ve. Entonces vamos a hablar. Se forma a partir de vénulas que vienen del plexo venoso suboccipital, de la vena condilia posterior, vena emisaria mastoidea y de las venas de los músculos de la nuca. De ahí se originan esas venas vertebrales y donde desemboca en la vena brachiocefálica, ya sea derecha o izquierda. Entonces la vena vertebral, voy a dibujar ya, esta es la vena subclavia derecha y esta es la vena yugular interna. ¿Dónde desemboca? Dice la vena brachiocefálica, donde desemboca, la vena vertebral, ¿dónde desemboca? En la vena brachiocefálica, las dos, la yugular interna y la vena subclavia se forman para formar la vena brachiocefálica, ya sea derecha o izquierda. ¿Dónde desemboca la vena vertebral? Aquí, aquí. En cambio, la que acabamos de pasar, esta vena, la yugular anterior, ¿dónde desembocaba? La yugular anterior termina en la subclavia o en la yugular externa. Y la yugular externa en la subclavia. Miren así, se los voy a dibujar. La yugular externa termina aquí también. La yugular externa, aquí. ¿Ya? La vena yugular anterior, aquí también. En la subclavia. Aquí. Esta es la yugular externa, esta es la yugular anterior. Esta es la vena vertebral. Vena vertebral. Entonces a mí me preguntan, ¿dónde desemboca la yugular anterior? Yo digo en la subclavia. ¿Dónde desemboca la yugular externa? Yo digo en la subclavia. ¿Dónde desemboca la vena vertebral? Yo digo en la vena brachiocefálica derecha. ¿Y de dónde nace la vena brachiocefálica? De la unión de la vena yugular interna y de la vena subclavia. ¿Ya? Eso nos está explicando esta teoría. Ahí está, desemboca en la vena brachiocefálica. La cervical profunda, que es otra, son 7, ¿no es cierto? Son 6, ya estamos terminando, son 6. La vena cervical profunda está en la nuca, entonces vamos a ver atrás, en la región del hueso occipital. Se comunica superiormente con la circulación venosa intracraneal, medialmente a las venas occipitales, ¿ya? La tiroidea inferior ahora. Esta es la última. Las venas tiroideas inferiores nacen en la porción inferior de la glándula tiroides, descienden delante de la tráquea, ¿ya? Descienden delante de la tráquea y se anastomosan entre sí. La vena subclavia. Esta ahora vamos a hablar. La vena subclavia es continuación hasta aquí. Esto es el hueso. Esta es la clavícula. Ya estoy dibujando la clavícula. Hasta aquí es vena subclavia, pero esto ya es vena axilar. Vena axilar. Entonces, esta es la clavícula. Hasta la clavícula, aquí hasta la clavícula es vena subclavia.
pasando la clavícula, ya se llama vena axilar, ¿ya? Vena axilar. Se origina anteriormente a la arteria subclavia y termina en la articulación esternoclavicular, ¿no? Aquí es la articulación del esternón con la clavícula, ahí termina la subclavia. Luego es vena axilar. ¿Qué más? Nada más. Listo. Hemos terminado. Ya, ¿qué hora es, jóvenes? 10:21, justo. Se los voy a subir esta grabación hoy y se los voy a subir la presentación también porque es un resumen, ¿ya? Es un resumen de todas las venas del cuello, de la cabeza y de la cara, ¿ya? Entonces los voy a subir la presentación y se los voy a subir el video para que puedan entender también un poquito más. Doctora, una pregunta. Para el trabajo de arterias, ¿nos va a dar una fecha? Vayan haciendo con calma, por eso no quiero que, si ustedes gusten, no quiero que me copien el dibujo, quiero que me hagan un dibujo propio de las arterias, con todas las ramas, con todas así. Yo les he puesto el dibujo en la plataforma porque es un ejemplo de cómo pueden hacer, porque ese dibujo no hay en el libro, en ningún libro van a encontrar ese dibujo lo ha hecho un estudiante en mi clase práctica, lo he hecho, ¿ya? Claro, yo he ido y más o menos hago así, algo yo en la pizarra y ella lo ha adecuado y lo ha modificado un poco y ha hecho eso. Ustedes pueden hacer de la manera que gusten, otro dibujo si ustedes quieren, depende de su didáctica, de su creación, de su imaginación, de su habilidad. Pueden hacerme otro dibujo, pero quiero con rama de la rama de la rama, ¿me entienden? Todas las ramas y como ejemplo les he puesto eso en la plataforma. No hay una fecha exacta, pero pueden hacer este fin de semana porque de repente el lunes digo, ya está habilitada la plataforma, suban el trabajo hasta las 18:30 y tienen que subir el lunes hasta las 18:30 y luego están, doctora, no he terminado, doctora, no tenía internet, doctora, no tenía... Saben que a veces no hay excusas, pero por la vía virtual ya les he dicho que es difícil avanzar, difícil enseñarles anatomía, como no quisiera llevar en la presencialidad como se hacía antes. Entonces, sé que para ustedes también es complicado, ¿ya? Pero traten de hacer pues el mayor esfuerzo que tienen, ¿ya? Y hagan ustedes algo propio si quieren, porque yo voy a evaluar eso en relación a lo que ustedes suban a la plataforma. Yo voy a evaluar eso. Ahora, si ustedes me hacen la copia no va a valer pues lo mismo, porque su trabajo vale 10 puntos, no va a valer lo mismo en relación a lo que me haga, digamos, Joana Nicole me haga un dibujo propio, muy diferente al que yo subí a la plataforma, ese valdrá 10, pero me ha hecho rama de la rama de la rama. Ahora sí, digamos, Andrea ha copiado el dibujo tal y cual, ya le voy a poner 8, 9, depende de cómo haya sacado la letra y todas las ramas, ¿no? Entonces yo voy a calificar esas cosas, pero quisiera que me hagan un dibujo propio, pero vayan haciendo este fin de semana, no tienen micros, no tienen parciales, tienen sábado y domingo para pensar, para modificar, ¿ya? Eso, ¿listo? Doctora, esa imagen de las arterias, creo que nos pasó la anterior vez, ¿está en WhatsApp o en la plataforma? Está en la plataforma, ya se los he subido, ese mismo día se los he subido a la plataforma, más la presentación de arterias, pueden copiar de la presentación de arterias también, se los he subido el PowerPoint de lo que hemos dado y la grabación de la clase. Ahora se los voy a subir también de venas, el PowerPoint, se los voy a subir la grabación de la clase. Y esto van a ver también en práctica, van a volver a ver arterias, por ejemplo, yo estoy avanzando en práctica, ayer he avanzado solo carótida, no he avanzado subclavia, y en la hora de práctica, entonces es larguito, ¿ya? Pero miren, tenemos que abarcar neuro más este parcial, entonces por eso he corrido un poquito en venas. Debo terminar, hoy día he terminado venas, una cosa más antes de terminar la clase. A partir del día viernes empezamos con neuroanatomía, jóvenes. Ya no vamos a llevar el libro de Rubier porque 5 temas son de neuro. Voy a llevar el día lunes generalidades del sistema nervioso. ¿Ya? Voy a llevar generalidades. ¿Qué quiere decir? Voy a hablar qué es el sistema nervioso, sus funciones, cómo está formado, cómo está constituido la neurona, la sustancia gris, la sustancia blanca, qué es una neurona, cuántos tipos de neuronas, qué es una sinapsis. Todo eso voy a avanzar con ustedes el día viernes. Quiero que le den una leída ahora. El día de mañana se los voy a bajar aquí a la plataforma en PDF,
en PDF, se los voy a bajar el primer tema de neuro para que vayan leyendo mañana y el viernes pueda avanzar con ustedes ya y hayan dado una leidita, porque si no leen se van a perder en sistema nervioso. Es la parte más dura. Sistema nervioso y pares craneales es la parte más cruda de la anatomía, diríamos. Es la parte que yo les explico y a veces me quedo un poquito inconforme porque pienso que no han entendido, porque es complejo, ¿ya? Se logra, yo logro avanzar, pero no sé si he logrado hacerles comprender. Entonces, quiero que me lean neuro. Hasta mañana les voy a subir a la plataforma el tema de neuro para que ustedes me puedan leer para el día viernes. El viernes empiezo con sistema nervioso, primer tema. Los que ya han conseguido, si tienen el libro de González, Neuroanatomía de González, mucho mejor. Si ya han conseguido, lean el libro. Ahora, si no, yo les voy a pasar en PDF hasta mañana, ¿ya? Para que puedan leer. ¿Listo? ¿Nada más? ¿Algo más quieren preguntarme? ¿Alguna duda? ¿Nada? Muy bien. Entonces, nos vemos conmigo el día viernes y en la práctica nos vemos mañana conmigo con el grupo P4 para avanzar arterias, ¿ya? Hasta luego, ¿ya? Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctora. Doctora. Chao. Hola, doctora.